Bienvenidos a todos a este nuevo post en el que hoy vamos a ver qué es el análisis estático de código y por qué debemos utilizarlo. Antes de continuar, decir que no vamos a ver cómo hacer una code review o una revisión de código, ya que ese aspecto no es exactamente lo mismo. En este apartado iremos un poco más allá. Iremos a una aplicación que va a comprobar cada uno de los pasos que ejecuta nuestro código. En esta ocasión iremos un poco más allá y veremos el análisis de una forma estática. Para ello, primero veremos en qué centrarnos y cómo decidir o fijarnos a la hora de hacer un análisis estático, ¿vale? Por supuesto, luego veremos una aplicación que nos puede ayudar a hacer este tipo de análisis, que es NTPen, que veremos más adelante. Por supuesto, no olvides darle un buen like, compartir el vídeo o suscribirte si no lo estás, ¿vale? Vamos para allá. Lo primero es, ¿qué es un analizador de código estático? Son aplicaciones que comprueban que el código está bien, que no tenga bucles infinitos o que las dependencias no hagan, ¿vale? No se haga una dependencia, un bucle, ¿vale? Una dependencia. Añada otra dependencia y esa dependencia llame a la propia a la dependencia anterior, entonces hace un bucle ahí que peta el código. Hoy en día, Visual Studio, por ejemplo, ya no te deja añadir referencias circulares, pero tú lo puedes añadir manualmente. O sea, todo esto es algo que se puede hacer manualmente. Entonces, con este tipo de aplicaciones evitamos, o bueno, nos alertan de que eso está pasando. Además de esto, que para mí es muy importante, nos indican si el código es muy complejo, pero no comprueban la funcionalidad, ¿vale? Para ello tenemos los unit tests, que tendré un enlace por aquí arriba. Sino que comprueban, por ejemplo, si tiene 1.000.000 de líneas y tiene 45 ifs anidados, nos dicen, vale, este código es muy complejo porque tiene 45 ifs anidados y si alguien viene a hacer cualquier cosa, se va a tirar 3 días analizando esto. El motivo principal por el que utilizar una aplicación de análisis de código estático es porque al final somos humanos y como humanos podemos fallar. A todos se nos puede escapar un bucle infinito en una pull request, ¿vale? No es muy difícil, a todo el mundo nos ha pasado, que un día hemos hecho un bucle infinito, estábamos ahí y de repente, anda, bucle infinito, Stack Overflow, se ha ido de madre. Pues para evitar este tipo de situaciones donde el bucle infinito está ahí y es difícil de detectar, tenemos este tipo de analizadores. Los mayores usos para los analizadores de código es utilizar, por ejemplo, uniformidad en el código. Con esto, ¿qué queremos decir? Cuando estamos programando, programamos en equipo y programamos 3, 4, 5, 6 personas diferentes y cada una tiene cierto estilo de programar. Pues con este tipo de aplicaciones podemos definir ese estilo y cuando corre decirnos, oye, que aquí has puesto una regla de que las clases tienen que empezar por mayúscula y luego camel case. ¿Vale? Esa regla no se está cumpliendo y te salta una alerta y te llega un mensaje. Te dice, aquí pues estás fallando, no sé qué. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque como vemos en el ejemplo siguiente, ambas clases realizan lo mismo, funcionan correctamente, compilan, pero el estilo en el que están escritas es diferente. Por ejemplo, en la clase de la izquierda tenemos camel case y en la de la derecha tenemos todo en minúsculas y entre palabra y palabra barra baja. Todo esto lo podemos definir en las reglas y nos saltará una regla. Otro uso muy común es un análisis de la seguridad del código. Estas aplicaciones de análisis de código lo que hacen es identificar que el código no es seguro. Ya bien sea porque tienes un bucle infinito, que va a hacer que pete la aplicación. Ya bien sea porque utilizas cross-site scripting en el frontend, ¿vale? O en el front, que también puedes utilizar en el backend. O porque, por ejemplo, ignoras certificados y te salta una alerta. Oye, que estás ignorando certificados, mira a ver qué pasa. O por un uso muy común, el SQL Injection, ¿vale? Todo el mundo sabe cómo hacer SQL Injection, puedo dejar por aquí un enlace. Entonces, este tipo de aplicaciones nos alertarían de en plan, oye, que aquí no estás escapando los caracteres y después estás haciendo una query. Entonces, te van a hacer un SQL Injection y vas a ver la fiesta. Entonces, utilizar estas aplicaciones nos favorece a la hora de encontrar futuros problemas. Tú imagínate que encuentras el problema de que te han hecho SQL Injection en producción, cuando ya te han hecho SQL Injection y ya no tienes base de datos. Entonces ahí tenemos un problema. En cambio, si corremos la aplicación y nos dice, oye, aquí esto qué, te marca ahí un tick, ¿no? Te dice, oye, que aquí estás fallando. Pues lo arreglas y ya está. Deberíamos intentar implementar el analizador de código estático cuanto antes mejor. Y esto es el motivo principal es porque si tú estás 3, 4, 5 años trabajando en un proyecto y en ese proyecto sois 6 o 7 personas, al final esos son miles y miles y miles de líneas de código. ¿Qué pasa si tú, después de todo este tiempo, metes un analizador de código estático?
Pues que cuando lo corras por primera vez vas a tener miles de errores, ¿vale? Miles de reglas que se van a incumplir y miles de temas que vas a tener que, pues, cambiar. Y te vas a tirar los siguientes 3 meses cambiando simplemente las reglas del análisis del código estático, pese a que el código funciona. Entonces, si lo hacemos desde el principio, de vez en cuando iremos recibiendo una alerta que nos diga, oye, cambia aquí, cambia allá. Pues así, pues lo hacemos poco a poco y no se nota tanto. Sí que es verdad que lo que se suele hacer cuando añades este tipo de aplicaciones a mitad de un proyecto o al final es activas una regla, arreglas todo esa regla, vale, activas la segunda regla y tiras así, pero claro, eso al final pues sigue tardando pues la vida en arreglarlo. Entonces es mejor ir poco a poco. Por supuesto, en las aplicaciones automatizadas tenemos ciertas limitaciones. La mayor limitación en nuestro caso son los falsos positivos. Por ejemplo, un analizador de código estático te puede indicar que el siguiente código no va a funcionar porque IVA no tiene valor. En cambio, la lógica nos dice que IVA va a tener valor, ya bien sea 0.21 o 0.23, IVA tendrá valor. ¿Vale? Este código lo único que hace es calcular el precio sin IVA, bla, bla, bla. Bueno, perdón, calcular el IVA de uno de los precios y ya está. Como vemos, si el producto es nacional, tiene un valor y si no, tiene otro. Pero inicialmente está sin valor. Y a esto se le llamaría pues un falso. Pero también, por supuesto, tiene ciertos beneficios. Como he dicho antes, cuando realizamos revisiones de código, solemos tardar un rato, ¿vale? Tardamos pues una hora, digamos, una pull request muy grande, con 50 ficheros, que has cambiado un montón de cosas, tardas una hora. Y tú ahí en esa pull request, pues analizas los cambios, ¿vale? Tú supones que lo que hay después de esos cambios funciona porque debería estar testeado. Y a lo mejor coges y corres los tests y funciona. Y dices, vale, todo funciona. Pero puede ser que tengas un servicio que no está testeado, que está muy mal, hay que testearlo todo, ¿vale? Pero puede ser que tengas un servicio que no está testeado, al cual uno de los cambios que has hecho ahí en esa gigante pull request le afecta. Como personas que somos, no tenemos tiempo de analizar todos los posibles escenarios, porque es que no acabaríamos jamás de hacer las revisiones de código. Entonces, tienes este tipo de aplicaciones que el loopback va a correr todos los escenarios, va a ver si es afectado y si, por ejemplo, debido a tu cambio hay SQL injection ahora, nos va a alertar, oye, que aquí o que este valor es null y va a hacer petar la aplicación y te va a llegar una alerta de posible null reference exception. Y pues irás ahí, la arreglarás, lo harás nullable o un maybe o como lo hagáis en vuestra empresa y lo puedes arreglar. Como he dicho, si fuera una persona que tuviera que hacer todo, días para comprobar cada cambio y eso no puede ser. El segundo punto es la profundidad. Y quiero aclarar primero a qué me refiero por profundidad. La profundidad podemos decir que es lo compleja o difícil que pueda ser una clase dentro de nuestro código para entenderla. Algunas veces no tenemos más remedio que coger y hacer código complejo, porque el algoritmo que queremos hacer es, yo qué sé, tiene que ver con un montón de temas del gobierno y es lo que hay. Lo que hay es un algoritmo muy complejo, muchas sumas, muchas multiplicaciones, muchas de si este tiene no sé cuánta edad, si este no sé qué, pues hay que hacerlo así. Y es muy complejo. Entonces, a esto le diremos que es un código muy complejo. Este tipo de aplicaciones nos dirán, oye, este código es muy complejo y nos saltará una alerta y nos dirá, intenta arreglarlo, ¿vale? Hazlo más pequeño, haz métodos más pequeños, ¿sabes? Y tal. Entonces, tenemos la opción, para arreglar que un código sea muy complejo, tenemos la opción de hacer métodos más pequeños, perdón, o bien, o bueno, obviamente esto hay que hacerlo también, es testearlo muy bien, ¿vale? Tú testeas. Imagínate que tienes una clase que son 2000 líneas de código, pues eso, lo puedes dividir un poquito, ¿vale? Seguro que lo puedes dividir, y esa clase que se te queda de las 2000, lo divides todo lo que puedes y te quedan en 4 clases de 500. Pues esas 4 clases de 500 seguirán siendo muy complejas, pero las testeas muy, muy, muy bien para que nunca jamás haya que tocar nada. Todo lo que pase por ahí sepas que funciona. Y entonces así lo que haces es identificas la complejidad y dónde está para aislarla, de decir, aquí sabemos que es muy complejo, que a lo mejor analizar este código nos puede llevar 8 horas o una persona nueva, a lo mejor 3 días, entender lo que hace. Entonces tú lo testeas muy bien y dices, vale, esto ya está. Y lo marcas ahí como que esto está ya apañado, está arreglado. Para este vídeo iba a utilizar varias aplicaciones, ¿vale? Como pueden ser, iba a utilizar SonarQube, Codasy y Endepend. Pero el tema está en que se me va a quedar muy largo, así que voy a utilizar una.
Y como un día puse un tweet sobre esto y me contactaron directamente de Independ, que podía utilizar la suya, me daban una licencia, etcétera, la utilizo. El post no está patrocinado, no me han pedido que hiciera nada, ¿vale? Simplemente me la dieron. Y como acto de buena fe, pues utilizo. Pero podéis utilizar Codasys, SonarCube, Visual Studio Enterprise tiene una. Y pregunté para hacerla y pues no me contestaron, así que por ahí se pueden quedar. Y Rider, la de Rider no me gusta directamente, ¿vale? Así que vamos allá. Por supuesto, voy a utilizar para el código... Tengo una librería, una pequeña librería que hice hace un par de años, que es un lector de CSV, y vamos a utilizar ese lector de CSV, ¿vale? Entonces vamos allá. Como veis, estoy corriendo en análisis, ¿vale? Y ahora, después de cuando salga el análisis, nos saldrá ahí en plan un gráfico y tal. A ver si no tarda mucho. Vale, una vez termina... Voy a mover aquí. Una vez termina nos abre este dashboard y además podemos abrir el dashboard en la propia aplicación de Independ. Como vemos, la aplicación de Independ es prácticamente igual que la de Visual Studio, ¿vale? En plan, tú la ves y dices tú, o sea, esto es Visual Studio. No es, pero bueno, es muy parecido. A ver, tenemos aquí varias cosas que ver. Para mí, una de las cosas más guapas de todas, o una de las cosas más útiles, ¿vale? Que para mí es clarísimamente de las más útiles, porque cuando el código es muy grande, este código es muy pequeño, ¿vale? Este código es una librería que hace tres cosas, que escribe en un CSV y lee de un CSV, y ya no hace nada más. Bueno, hace maps y demás. Pero cuando el código es muy grande, las dependencias ya son algo a tener muy en cuenta. Por ejemplo, clicamos aquí y nos abre este pequeño gráfico de dependencias, pero si vamos a nuestra aplicación, aquí vemos todas las dependencias que tenemos. Como vemos, nuestra clase principal es nuestra librería principal. Dentro del código es CSV. ¿Vale? Si voy al código lo tengo aquí abierto, ¿vale? Es CSV y dentro de CSV pues tengo dependencias y tengo test y demás. Como vemos, en CSV hacemos dos cosas, escribir y leer. Y después tenemos los mapas y bueno, los tipos de conversión, etcétera. Todo esto nos indica que hay dependencias de uno al otro. Y esto para mí es muy útil. Vale, como igual no quedaba muy claro con el CSV, que era muy pequeñito, lo que he hecho ha sido, voy a correr el blog que tengo, ¿vale? El blog que tengo es un código bastante, dentro que cabe, bastante grande. Llevo sin modificar, pues bastantes meses, que debería hacer cosillas, pero bueno, llevo sin modificar bastante. Y ahora vamos a correr, vale. Y como el otro, tenemos nuestro reporte. En nuestro reporte, como hemos indicado antes, la profundidad, lo complejo que es, como vemos aquí, el código global es rating B. O sea, no está mal, ¿vale? O sea, no está mal. Que si cogemos y invertimos 3 horas, podemos llegar a un rating A. Como vemos, tenemos un par de fallos aquí muy gordos, que uno va a ser, se me rompió el servidor de correo y utilizo directamente Gmail, y va a ser ese porque estoy ignorando los certificados. Y el otro, pues no lo sé. Pero esto tenemos una forma de verlo, ¿vale? Simplemente, bueno, vamos al dashboard. Os voy a mostrar primero el dashboard interactivo este. Estos son las dependencias de mi proyecto. Entonces, aquí podemos ver entre dónde hace dependencia. Como vemos, tenemos desde la web, llama al Service Dependencies y de aquí llamamos al ML Sender. O sea, vamos desde la web, Service Dependencies, ML Server. Y así podemos seguir por todo, ¿vale? Aquí esto es la base de datos. Y aquí, como veremos, utilizamos Dapper y con Dapper, bueno, utilizamos aquí mi Railway Oriented Programming Class que me hice, que ya lo mostraré en un vídeo. Y como vemos, tenemos todas las dependencias. Por supuesto, si vamos por ejemplo al modelo, ¿vale? Clicamos en el modelo y clicamos en una de estas, nos amplía a todo lo que viene siendo el modelo, ¿vale? Y nos dice aquí, pues aquí se desgloba en todo esto y demás. Esto para mí es muy, muy, muy útil. Y en relación con las dependencias, tenemos nuestro Dependency Matrix, que directamente nos indica, tenemos marcado un proyecto, por ejemplo, marcamos este, ¿no? NetMetor, esto que es el model. Tenemos marcado el model y aquí nos indica con todo lo que hace dependencias. Entonces nos dice que estamos indicando dentro del model el DTO 14 veces. Y si exploramos esto, bueno, como vemos lo podemos ver aquí, pero si abrimos esto aquí con el más y el más otra vez,
Como vemos, DTO, DTOs, model DTOs, y nos dice en qué clase estamos llamando y demás. Esto es muy útil. Esto es muy útil en caso de que, bueno, como en mi caso, en este caso el proyecto es bastante grande. Parece que no, pero el proyecto pues tiene bastantes horas. Volvemos al dashboard. Esto es lo mismo que hemos visto en la web, pero que está en Independent. Como vemos, tenemos nuestras quality gates y nuestras reglas. Como he explicado antes, podemos incluir reglas. Y tenemos 2 que son críticas y 32 que son violación de las reglas. Las 2 críticas van a ser... que igual tengo hasta... ¿Esto qué es? Estos son namespaces que se llaman entre sí mismos, ¿vale? Que son paginación, ¿vale? Y te abre el código directamente, ¿vale? Lo cual pues está bien. Tengo una clase que se llama paginación y seguramente esta clase sea llamada desde alguna otra parte. Que igual getOrder por ahí dentro utiliza paginación también. Entonces, pues, como que una dependencia llama a otra dependencia, eso es una cosa crítica que hay que arreglar, ¿vale? Pues esto, pues no me había dado cuenta, la verdad es que no tenía ni idea, así que lo arreglaré después. Y la otra tiene que ser la del correo, seguro. Y la otra... vale, son métodos con muchos parámetros. Como vemos aquí, no está implementado aún, es de la versión vieja, simplemente lo tengo aquí sin implementar. Tengo un método aquí que recibe pues 25.000 millones de parámetros y te dicen que lo cambies, ¿vale? Que no... O sea, obviamente lo puedes cambiar, puedes decir que 5 parámetros son pocos y utilizar, ¿sabes? Utilizar más. Luego tenemos lo mismo, las reglas nos indican las quality gates, y aquí nos dice, en las quality gates nos dicen si hemos pasado todo o no. No tengo code coverage aquí, porque Visual Studio no incluye code coverage si no tienes... ¿cómo se llama esto? Si no tienes Visual Studio Enterprise. Así que, pues no podemos añadir nuestro enlace al code coverage. Nos dice el número de comentarios que tenemos, el número de líneas, etc. Pero para mí lo más importante es el rating. Esto va a ser el tiempo que vamos a tardar en arreglar la calidad de nuestro código. Como vemos, además de las quality gates y de las reglas, que, bueno, las reglas pues a lo mejor, ¿vale? Avoid types with no any methods. Tengo un string builder there que se come cualquier cosa. Todos son reglitas así, ¿vale? Son reglitas pues porque son cosas que tienes que invertir un tiempo en arreglar, que no son muy serias, pero tienes que invertir un tiempo en arreglar. Y dentro de las issues, en nuestro reporte que vemos en el navegador, tenemos una lista de todas las issues aquí, ¿vale? Nos dice pues todas las issues. Y las podemos ir arreglando una a una. Otra funcionalidad muy interesante son las metrics. Las metrics nos indica el número de líneas, bueno, el tamaño básicamente, el tamaño de nuestras clases. Por ejemplo, tenemos aquí dentro de esto es básicamente mi código. Dentro de los cursos, como vemos aquí, collection, curso, post, view, collection, dependencies, ¿vale? Y se nos abre nuestra clase. Y aquí esto es lo que hacemos, ¿vale? Esto es lo que cuando cojo un curso, lo que hago es construir el pulso, luego validamos el curso, cogemos el pulso y añado el breadcrumb. Y esto básicamente lo que te dice si es muy complejo o si no es muy complejo y demás. ¿Vale? Eso es básicamente el código que ejecuto. Luego, finalmente, si pulsamos en la depth, que es la profundidad, nos indicará cuánto tiempo vamos a tardar en comprender ese tipo, ¿vale? O esa clase, por ejemplo. Tenemos aquí nuestro result, 3 minutos, ¿vale? 3 minutos, abrimos result CS y nos abre aquí, ¿vale? 3 minutos, como vemos, success, failure, success, y lo único que hace es invocar lambdas con el mismo tipo, etc. Es muy sencillo de comprender, pero vamos a abrir uno que sea mucho más complejo. Por ejemplo, la paginación, 1 hora y cuarto. La paginación, que es el que enseñaba antes, como vemos, tiene aquí, tiene que si este es nullable, que si aquí es un objeto, que qué hace este objeto, que si aquí hace no sé qué. Esto tardamos en comprenderlo al 100%, 1 hora y cuarto. Es lo que determina esta aplicación. Y bueno, eso ha sido todo. Utilizar analizadores de código estático es más que recomendable, por no decir obligatorio, en el entorno laboral. En vuestra casa y personalmente, pues en vuestros proyectos privados, pues ya quizá no es tan necesario. Pero como habéis visto, yo tenía ahí un fallo de una referencia más o menos circular que no me había dado cuenta. Entonces, ahora cuando acabe de editar el vídeo, pues lo arreglaré.
¿vale? Entonces, para estas cosas, pues se nota mucho, notarás la mejora de la calidad, porque yo, por ejemplo, tenía código B. O sea, eso quiere decir que está dentro de cabe, está bien, ¿vale? Sobre todo si es en casa. Pero no os puedo poner imágenes, pero el que tenemos en la oficina es A, ¿vale? O sea, es prácticamente inmejorable. Al final no puedes tener ese porque al final hay cosas que son complejas y que no hay más, no hay más remedio, ¿vale? Pero entonces, claro, dices tú, entonces si viene alguien nuevo y el código es F, va a ser muy difícil para él entenderlo. Pero si el código es A, S o incluso B, ¿vale? Pues va a ser mucho más fácil entenderlo y añadir a esa persona al equipo. Por supuesto, además de eso, del nivel de complejidad, de lo fácil que es, lo de indicarnos los posibles fallos de, ya no de performance, es decir, aquí puede haber SQL injection, aquí tienes esto que puede ser null. Esas son cosas que una persona es muy difícil que se dé cuenta. Pero una máquina pues se da cuenta pues, porque es lo que hay, ¿vale? Y bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribirte si no lo estás y compartirlo para así, pues, compartir conocimientos. Cualquier duda, un comentario abajo o por privado, ya sabes que yo solo contesto sin ningún problema. Y no olvides, bueno, que está también el blog y dejaré también un enlace a mi Twitter. Eso ha sido todo, un saludo y adiós.